La idealización es una de las partes muy importantes del enamoramiento y en especial la idealización de la persona que ha fallecido se convierte en un obstáculo para aprender a vivir sin esa persona. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana con Aurora Mortera. Y el día de hoy justo vamos a hablar acerca de la idealización. La idealización con respecto a esa persona que falleció. Es que era tan bueno, es que era tan dulce, es que era tan sabio, es que era tan protector, es que era tan bueno como compañero, tan bueno en apoyarnos, que es difícil vivir sin él. Sus deseos, su forma de actuar, sus intereses, todo ello se convierte en una especie de manual de comportamiento. Algo así como si él viviera, seguramente se haría esto. Seguramente las cosas funcionarían así. Si él viviera, no habría estos problemas. Él o ella, no importa. Es la madre, el padre, el hijo, el tío, el abuelo. No importa quién. Estamos hablando de la dependencia psicológica que nos lleva a idealizar a esa persona. Y no está mal. Siempre tendemos a idealizar. Esa es una de las características de la naturaleza humana y forma parte del proceso de identificación. Así es, solo que ninguna dependencia psicológica resulta ser buena para trascender. Tendremos que ir más allá del otro para poder, en cierta forma, asumir nuestro propio deseo, asumir nuestras propias dificultades y nuestras propias decisiones. Y con eso, aprender a vivir sin esa persona. Por eso, la idealización no es un buen consejero, no es una buena consejera para poder continuar viviendo sin esa persona. William Worden, un especialista con respecto a los duelos, indica que una de las partes importantes durante ese proceso de recuperación es el de recolocar al fallecido en otro lugar. ¿Y qué significa eso? Significa mirar a esa persona desde una perspectiva en donde no es todo, desde donde tiene defectos y cualidades, desde donde se reconoce lo bueno y lo malo. Justo entonces quizás es lo que debemos de aprender a enseñarle a nuestros hijos, a no idealizar o a entender que la idealización es parte de la naturaleza humana, pero que también cuando existen estas primeras pérdidas, como son la pérdida de los primeros amigos, la pérdida del primer amor, la pérdida de los primeros maestros, la pérdida de escuela, la pérdida de los familiares y así sucesivamente. En esos casos, aprender a mirar a esas personas en su justa dimensión. Su justa dimensión significa mirarlos con sus defectos y con sus cualidades. Y tú los miras así. Tú miras a los otros desde esta óptica. Como padre, no tiendes a idealizar a tus propios padres o algún otro personaje importante de tu vida y con ello lo que transmites es esa dificultad para reconocerte como alguien auténtico, como alguien
que puede separarse. No digo que nuestra estructuración no dependa de los otros. Esa sería una afirmación garrafal. Más bien, a lo que me refiero es que nosotros podamos ayudarle a nuestros hijos desde antes a poder superar las pérdidas, mirándose de otra manera. Por ejemplo, ¿qué sientes cuando te rechazan? ¿Qué sientes cuando te abandonan? ¿En qué eres diferente? ¿En qué eres único? ¿En qué eres valioso? ¿Cómo puedes superar esa situación? ¿Cómo puedes salir adelante? Todos esos elementos se convierten en tips para ir enseñando a aprender a separarse. Porque separarse es justo lo que lleva a vivir un duelo. ¿Y qué tal si les enseñas justo a tus hijos a no depender de otros? Y empiezas por abrir tus vínculos, es decir, no encasillarte en un solo vínculo con una persona. Y les enseñas también que esas personas pueden servirte como alguien que te haga reflexionar o reconsiderar, mas no determinar tu vida. Superar las pérdidas es tan importante, tan profundo y tan cierto, que por eso es que nos encanta escuchar esas historias como la de Nelson Mandela, Martin Luther King, Frida Kahlo, Edison, García Márquez, Messi e incluso la de Freud. Porque todos ellos nos muestran de alguna manera cómo superaron las pérdidas. Superaron pérdidas de salud, superaron la pobreza, superaron la violencia, superaron la sordera, superaron la dificultad para moverse, superaron vivir en una cárcel o como Freud, que a pesar de haber tenido cáncer en la mandíbula, fue alguien que siguió escribiendo. ¿Sabías que Freud estuvo más de 16 años con diversas operaciones, con un dolor en exceso por el cáncer de mandíbula que padecía? ¿Y sabías que a pesar de todo, durante esos 16 años, siguió produciendo y siguió atendiendo a sus pacientes? Fue hasta el último año de su vida que Freud cerró su consultorio. Ya no pudo soportar más tantas intervenciones para disminuir su dolor. Freud es un buen ejemplo de la idealización. Sus cartas, su correspondencia, sus escritos, su autobiografía pasa por la revisión y la censura de su hija y de sus posteriores seguidores, de tal manera que no se le mira como un ser humano, no se le mira con sus cualidades y con sus defectos, y no se trasciende, no se va más allá de su discurso. Habrá entonces que dejar de depender del otro. Es necesario entonces ir más allá del que se idealiza para poder tomar posturas propias y dejar de ser autoexigentes. Aprender a autoconocernos, a autoaceptarnos y no autoexigirnos. Aprender a vivir sin el otro. Si te gustó este video, dale like y compártelo con otras personas. También compártenos qué te gustaría que trabajáramos, en qué temas quisieras que profundizáramos. Retroaliméntanos, por favor. Ha llegado el momento de hablar de 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. Idealizar a la persona que falleció será un obstáculo para superar su pérdida. 2.
Idealizar es parte de la naturaleza humana y es parte importante del proceso de la identificación, pero no es igual a depender psicológicamente. 3. Idealizar al muerto nos lleva a querer seguir viviendo como si él todavía viviera. 4. La idealización es igual a la dependencia psicológica. Es decir, idealizar nos lleva a depender del discurso del otro. 5. Enseñarle a los hijos el cómo manejar sus emociones cuando viven la pérdida de un primer amor, de los primeros amigos, etc., puede ser un buen recurso para su futuro. 6. Ayúdales. Ayúdales a identificar lo bueno, lo malo, lo diferente, en qué son mejores, en qué son auténticos, y así tendrán recursos para salir adelante. La siguiente semana vamos a ver un tema muy importante y aunque parece ser muy superfluo, no lo es, no te lo pierdas. Vamos a hablar acerca de la imagen y la importancia de darle un giro a ese aspecto que nos preocupa. Nos vemos la siguiente semana y si te gustó este video, dale like y compártelo.